Durante años, nos repitieron que Netflix era el futuro, que la televisión había muerto, que el streaming premium había ganado, que el contenido profesional, con presupuestos millonarios y estrellas de Hollywood, era el nuevo rey del entretenimiento. Y mientras todos miraban a Netflix como el gigante imparable que había humillado a Blockbuster y cambiado la industria para siempre, otra empresa estaba creciendo en silencio, sin alfombra roja, sin campañas de marketing multimillonarias, sin necesidad de presumir cifras de suscriptores cada trimestre. Esa empresa era YouTube, y hoy no solo compite con Netflix, hoy la supera. Y lo más impactante es que casi nadie entiende realmente cómo gana tanto dinero. Si tú le preguntas a la mayoría de personas cuál es la plataforma más poderosa del entretenimiento digital, te dirán Netflix. Tiene series virales, documentales premiados, películas nominadas al Oscar. Tiene producciones que cuestan cientos de millones de dólares. Tiene presencia global. Pero hay una pregunta incómoda que pocos se hacen. ¿Quién realmente domina el tiempo de atención del mundo? Porque en la economía digital moderna, el recurso más valioso no es el contenido, es el tiempo. Y ahí es donde empieza el problema para Netflix. Mientras Netflix depende de que pagues una suscripción mensual fija, YouTube monetiza algo mucho más grande: cada segundo que pasas mirando cualquier cosa. No importa si es un vlog grabado con un celular, un podcast de 3 horas, un tutorial de maquillaje o un documental independiente. Cada segundo es inventario publicitario. Cada segundo es dinero. Netflix tiene un modelo cerrado. Suscriptores pagan. Empresa produce contenido caro. Si una serie fracasa, pierde millones. Si una película no genera nuevos suscriptores, el retorno es incierto. Es un modelo que parece sólido, pero que es extremadamente costoso. En cambio, YouTube tiene el modelo más brillante y menos entendido de la historia del entretenimiento. Otros crean el contenido, otros asumen el riesgo creativo, y YouTube se queda con una parte de cada dólar que entra. Piénsalo. Netflix necesita invertir miles de millones al año en producción original para mantener a sus usuarios. YouTube no. Son los creadores quienes producen millones de horas de contenido cada día sin que YouTube tenga que pagar salarios fijos, sin que tenga que financiar películas, sin que tenga que asumir el fracaso creativo. Pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que YouTube no depende solo de suscripciones ni solo de publicidad tradicional. Tiene un ecosistema completo: publicidad pre-roll, mid-roll, banners, membresías de canal, YouTube Premium, Super Chats, Shorts monetizados, acuerdos con marcas, Revenue Share, contenido musical, podcasts, streaming en vivo. Es una máquina de monetización con múltiples capas. Netflix, en cambio, durante años dependió casi exclusivamente de una sola fuente: la suscripción mensual. Durante mucho tiempo, Netflix parecía invencible. Crecía cada trimestre. Sus acciones se disparaban. La narrativa era clara. El cable estaba muerto y Netflix era el futuro. Pero algo cambió. El mercado se saturó. La competencia apareció. Disney lanzó Disney Plus. HBO lanzó su propia plataforma. Amazon reforzó Prime Video. Y de repente el crecimiento se frenó. YouTube no tuvo ese problema, porque YouTube no compite solo con plataformas de streaming, compite con todo. Compite con TikTok, compite con Instagram, compite con podcasts, compite con videojuegos, compite con la televisión tradicional, y aún así sigue creciendo. ¿Por qué? Porque YouTube no es solo una plataforma de contenido, es una infraestructura. Es el lugar donde vive Internet en formato video. Es el segundo buscador más grande del mundo después de Google, y eso significa algo enorme. La gente no solo entra a YouTube a entretenerse, entra a resolver problemas, a aprender, a investigar, a comparar productos, a buscar reseñas antes de comprar. Netflix nunca será un buscador. Nadie entra a Netflix a investigar cómo reparar un grifo o a comparar cámaras antes de comprarlas. En YouTube, cada intención de búsqueda es una oportunidad de monetización. Y aquí viene el punto que casi nadie menciona. El tipo de dinero que gana YouTube es más rentable,
porque la publicidad digital segmentada tiene márgenes enormes. Cuando una marca paga por aparecer frente a una audiencia específica interesada en cierto producto, el valor es altísimo. Y YouTube, al pertenecer a Google, tiene uno de los sistemas de segmentación publicitarias más sofisticados del planeta. Netflix intentó entrar en el modelo con publicidad hace poco, pero llega tarde. Durante años defendió que jamás pondría anuncios. Ahora los necesita, porque su modelo de suscripción pura no era suficiente para sostener el ritmo de gasto en producción. Mientras tanto, YouTube ya domina la publicidad digital en video desde hace más de una década. Pero hay algo aún más profundo. El poder de YouTube no está solo en el dinero. Está en la estructura. Netflix es un estudio digital. YouTube es un ecosistema económico completo. En Netflix, unos pocos estudios producen para millones de espectadores. En YouTube, millones de creadores producen para miles de millones de espectadores. Es un modelo descentralizado que escala de forma casi infinita. Si un creador fracasa, YouTube no pierde nada. Si una serie de Netflix fracasa, la empresa puede perder cientos de millones. Esa diferencia cambia todo. Y aquí viene lo verdaderamente polémico. YouTube convirtió a su audiencia en fuerza laboral. Cada creador es, en esencia, un microemprendedor que trabaja dentro del ecosistema de YouTube. Produce contenido, optimiza títulos, estudia algoritmos, invierte en cámaras, mejora edición, aprende marketing, todo para capturar atención. Y YouTube toma un porcentaje de los ingresos. Es el marketplace más grande del entretenimiento. Pero la mayoría de la gente sigue pensando que Netflix es el gigante y YouTube es solo una app para ver videos gratis. La realidad es otra. Cuando analizas ingresos totales, horas de visualización, impacto cultural, influencia en decisiones de compra, volumen de contenido y estructura de costos, la balanza empieza a inclinarse de una manera muy clara. Y esto es solo el comienzo, porque el verdadero golpe de YouTube no está en lo que ya logró, sino en hacia dónde se dirige. Mientras Netflix lucha por retener suscriptores en un mercado saturado, YouTube está expandiéndose hacia televisión conectada. Cada vez más personas consumen YouTube en Smart TVs. Ya no es solo una plataforma móvil, está ocupando el espacio que antes era exclusivo de la televisión tradicional. Y cuando eso ocurre, el juego cambia por completo. Porque ahora YouTube no solo compite con Netflix, compite directamente por el presupuesto publicitario que antes se iba a la televisión tradicional. Y ese presupuesto es gigantesco. La pregunta ya no es si YouTube venció a Netflix. La pregunta es por qué casi nadie se dio cuenta. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para muchos analistas tradicionales. Durante años, el éxito se medía en suscriptores. ¿Cuántos millones tiene Netflix? ¿Cuántos países cubre? ¿Cuánto creció este trimestre? Pero esa métrica, aunque importante, es limitada, porque no mide el nivel real de integración en la vida diaria de las personas. Netflix es una plataforma que consumes en momentos específicos. Te sientas, eliges una serie, ves 1 o 2 capítulos y sales. Es un consumo concentrado. YouTube, en cambio, es omnipresente. Está cuando te despiertas y buscas una rutina rápida. Está cuando quieres aprender algo nuevo. Está cuando necesitas ruido de fondo mientras trabajas. Está cuando investigas antes de comprar un producto. Está cuando quieres escuchar un podcast largo. Está incluso cuando quieres ver fragmentos de programas que originalmente fueron producidos para televisión. YouTube no compite por una franja horaria, compite por cada momento muerto del día. Eso tiene implicaciones enormes en términos económicos, porque cuanto más frecuente es el uso, más oportunidades de monetización existen. Y no estamos hablando solo de anuncios, estamos hablando de datos. YouTube, al formar parte de Google, se alimenta del ecosistema publicitario más grande del mundo. Cada búsqueda en Google puede conectarse con un anuncio en YouTube. Cada interés detectado puede convertirse en segmentación precisa. Netflix durante años no tuvo ese músculo publicitario. Su modelo estaba blindado. Pagas, miras, listo. Pero esa simplicidad tenía un costo oculto. Limitaba la diversificación de ingresos.
Cuando el crecimiento de suscriptores se desaceleró, Netflix tuvo que tomar decisiones impopulares: subir precios, restringir cuentas compartidas, introducir publicidad. Cada uno de esos movimientos generó fricción con los usuarios. YouTube, en cambio, nunca prometió ausencia de anuncios. Desde el inicio fue claro: es gratis, pero hay publicidad. Y quien no quiere anuncios puede pagar YouTube Premium. Es un modelo flexible. Un usuario gratuito genera ingresos publicitarios. Un usuario Premium genera ingresos por suscripción. Un creador genera ingresos compartidos. Una marca paga por exposición. Todos participan. Esa estructura convierte a YouTube en algo más cercano a una economía digital que a una simple plataforma de streaming. Pero hay algo todavía más potente: el efecto red. En Netflix, tú consumes contenido pasivamente. No puedes interactuar con los actores. No puedes comentar en tiempo real. No puedes formar comunidad dentro de la serie más allá de redes externas. En YouTube, cada video es un punto de encuentro. Comentarios, likes, suscripciones, directos, membresías, chats en vivo. La comunidad no es externa, está integrada. Y eso crea lealtad. Un usuario puede cancelar Netflix sin pensarlo demasiado si no encuentra una serie interesante ese mes. Pero alguien que sigue a varios creadores en YouTube tiene una relación emocional directa con personas específicas. No con una marca, con individuos. Esa diferencia es brutal, porque cuando el vínculo es con un creador, la plataforma se vuelve secundaria, pero al mismo tiempo indispensable. YouTube funciona como intermediario entre creador y audiencia, y esa posición intermedia es una mina de oro. Ahora hablemos de costos. Netflix invierte miles de millones en producción original cada año. Necesita mantener un flujo constante de contenido premium para justificar la suscripción. Es una carrera sin descanso. Cada año necesita el próximo éxito global, la próxima serie viral, el próximo fenómeno cultural. YouTube no necesita producir nada. Si mañana una categoría pierde interés, otras 10 aparecen. Si una tendencia muere, otra nace. El costo de experimentación lo asumen los creadores. Esto reduce el riesgo empresarial de forma dramática. Imagina dos modelos. En uno, tú apuestas millones a un solo producto esperando que funcione. En el otro, millones de personas apuestan pequeñas cantidades de tiempo y recursos y tú te quedas con un porcentaje de los que triunfan. ¿Cuál es más resiliente? Y todavía falta un punto clave: la duración del contenido. Una serie de Netflix tiene un ciclo de vida limitado. Puede volverse popular durante unas semanas o meses, pero luego es reemplazada por la siguiente novedad. En YouTube, un video puede seguir generando ingresos durante años. Un tutorial publicado hace 5 años puede seguir siendo relevante hoy. Un análisis puede seguir posicionándose en búsquedas. Es contenido evergreen. Eso significa que el inventario monetizable de YouTube no desaparece, se acumula. Cada año se suman millones de nuevos videos que continúan generando ingresos potenciales. Es como construir un archivo infinito de activos digitales. Mientras tanto, Netflix compite en una industria donde el costo por minuto de producción es altísimo y la obsolescencia es rápida. Y aquí viene otro punto que casi nadie menciona: la diversificación de talento. Netflix depende de actores, guionistas, directores, equipos de producción. Es un modelo centralizado y jerárquico. YouTube democratizó la producción. Un adolescente con una cámara puede construir una audiencia global. Un experto en finanzas puede crear un canal educativo. Un gamer puede monetizar transmisiones. Un divulgador científico puede construir comunidad. Esa diversidad no solo multiplica el volumen de contenido, multiplica nichos. Y los nichos son oro en publicidad digital, porque permiten segmentación extremadamente específica. En Netflix, tú sabes qué serie ve una persona, pero no necesariamente por qué la ve ni qué intención tiene después. En YouTube, muchas veces la intención es clara. Si alguien busca mejor laptop para editar video, está en fase de compra. Eso vale muchísimo dinero para anunciantes.
Y aquí está el verdadero punto polémico. YouTube no necesita que ames la plataforma, solo necesita que la uses. Netflix necesita que sientas que vale la pena pagar todos los meses. Necesita convencerte constantemente de que su catálogo justifica el precio. YouTube no tiene esa presión en el segmento gratuito. Incluso si no pagas nada, sigues generando ingresos indirectos. Y eso hace que su base de usuarios sea prácticamente imposible de erosionar. Cuando Netflix pierde suscriptores, sufre de inmediato. Cuando YouTube pierde a un usuario, tiene miles de millones más. Pero hay algo todavía más grande. YouTube está convirtiéndose en televisión. Cada vez más consumo ocurre en pantallas grandes. El salón, el sofá, la Smart TV. El lugar que antes era territorio exclusivo de cadenas tradicionales y luego de Netflix, ahora YouTube ocupa ese espacio. Y cuando eso sucede, las marcas empiezan a ver a YouTube no solo como plataforma digital, sino como canal televisivo con segmentación digital avanzada. Eso significa presupuestos publicitarios gigantescos migrando hacia su ecosistema. Y Netflix, aunque fuerte, compite en un modelo que requiere reinversión constante y enfrenta presión de márgenes. Entonces la pregunta cambia. No es solo si YouTube venció a Netflix, es si Netflix alguna vez entendió realmente contra qué estaba compitiendo. Ahora vamos al punto que casi nadie quiere decir en voz alta. Netflix cambió la televisión, pero YouTube cambió el comportamiento humano. Y esa diferencia es definitiva. Netflix revolucionó la distribución, eliminó el cable, rompió con los horarios fijos, hizo que ver series bajo demanda fuera normal. Fue una disrupción de modelo, pero seguía siendo televisión en esencia. Grandes producciones, narrativa tradicional, espectadores pasivos. YouTube no solo cambió la distribución, cambió quién puede ser creador, cambió cuánto dura el contenido, cambió cómo se consume, cambió la relación entre audiencia y figura pública, cambió la economía del entretenimiento. Hoy un creador independiente puede generar más ingresos que una producción mediana de televisión, puede tener control total sobre su marca, puede vender productos propios, puede hacer colaboraciones directas con marcas, puede construir negocios paralelos, y todo eso dentro del ecosistema de YouTube. Eso significa que YouTube no solo gana dinero con publicidad, gana dinero con cada negocio que nace dentro de su plataforma. Cada marca personal que crece ahí fortalece el ecosistema. Netflix no crea emprendedores, YouTube sí. Y aquí está el detalle estratégico más importante, la escalabilidad infinita. Netflix tiene límites físicos y financieros, tiene que decidir qué producir, tiene que aprobar presupuestos, tiene que apostar por ciertos proyectos y descartar otros. Cada decisión es costosa. YouTube no decide qué producir, solo optimiza qué mostrar. El algoritmo reemplazó al comité creativo. Eso no significa que todo en YouTube sea calidad. De hecho, hay una cantidad enorme de contenido irrelevante. Pero el punto no es la calidad promedio. El punto es que el sistema permite que lo mejor escale rápidamente sin que la empresa tenga que financiarlo. Si mañana surge un nuevo formato revolucionario, YouTube no necesita invertir millones en desarrollarlo. La comunidad lo hará. Y si funciona, la plataforma lo potenciará. Eso es una ventaja estructural casi imposible de replicar. Netflix intentó integrar interacción, intentó videojuegos, intentó expandirse más allá del streaming tradicional. Pero su ADN es el de un estudio digital. YouTube, en cambio, es infraestructura pura. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos de algo mucho más estable a largo plazo. Además, hay un factor generacional. Las nuevas generaciones crecieron con YouTube como su fuente primaria de contenido. Para muchos jóvenes, YouTube es más relevante que la televisión tradicional o incluso que plataformas de streaming. Es donde aprenden, se entretienen, descubren música, siguen tendencias. Y aquí aparece otro punto clave: la música. YouTube es una de las plataformas más importantes para consumo musical. Videoclips, presentaciones en vivo, versiones alternativas, remixes.
E incluso cuando alguien escucha música en otra plataforma, muchas veces la descubrió primero en YouTube. Eso significa otra fuente masiva de tráfico y monetización. Mientras tanto, Netflix depende casi exclusivamente de ficción y documental premium. Pero volvamos al dinero. Cuando comparas ingresos publicitarios globales en video digital, YouTube se posiciona como un actor dominante, y lo hace sin cargar con el peso financiero que tiene Netflix en producción. Eso crea una ecuación simple: mayor diversificación, menor riesgo relativo, mayor integración en el día a día, múltiples fuentes de ingresos, escalabilidad abierta. Entonces, ¿por qué la narrativa pública sigue poniendo a Netflix como símbolo del entretenimiento digital y no a YouTube como el verdadero gigante? Porque Netflix es más fácil de entender. Pagas, ves series, fin. YouTube es complejo, es híbrido, es gratuito y de pago, es entretenimiento y educación, es amateur y profesional, es corto y largo, es televisión y red social, es buscador y plataforma, es difícil de encasillar. Y cuando algo no encaja en una categoría tradicional, el análisis suele quedarse corto. Pero los números no mienten. Las horas de visualización, el alcance global, la penetración en televisores, la fuerza publicitaria, la economía de creadores, la diversificación de ingresos, todo apunta a una conclusión incómoda. YouTube no solo venció a Netflix, está jugando un juego diferente. Mientras Netflix pelea por suscriptores, YouTube compite por atención total. Mientras Netflix necesita que pagues, YouTube gana incluso si nunca pagas. Mientras Netflix produce contenido, YouTube produce ecosistemas. Y eso nos lleva a la reflexión final. La próxima vez que alguien diga que Netflix es el rey del entretenimiento digital, pregúntate algo muy simple. ¿Cuántas horas pasaste en Netflix esta semana y cuántas en YouTube? La respuesta, para la mayoría de personas, explica por sí sola quién realmente domina el mercado. Y si YouTube logró superar a una de las empresas más disruptivas de la última década, sin que la mayoría lo perciba claramente, la pregunta ya no es si venció a Netflix, la pregunta es quién será el próximo gigante que subestime el poder de una plataforma que convirtió cada minuto de atención humana en un activo financiero. Si quieres más análisis incómodos, historias empresariales que nadie te explica así, y estrategias que están moldeando el futuro del dinero digital, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que está pasando en el mundo de las plataformas no es solo entretenimiento, es el nuevo mapa del poder económico.